Hola a todos y bienvenidos. Es el último informe del año 2022, así que voy a ser breve, ¿no? No creo que haga falta alargarlo demasiado. Sí que además voy a intentar ser más optimista de lo que fui la última vez, en donde hacía un análisis de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Cómo lo ven o lo vemos los empresarios. Pero bueno, no voy a entrar por ahí, ¿no? La verdad es que en cuanto al año, pues ha sido un año intenso, ¿no? Si revisamos un poco lo sucedido y recordáis, pues veníamos del Omicron, ¿no? A final del año pasado y salíamos de ahí con con la pandemia atacando con muchísimos contagiados. Sí que es verdad que una vacuna muy extendida en la población española y europea en general, pero española en concreto al menos. Pues en cuanto a la economía, no estábamos todavía en niveles de crecimiento pre-COVID, tampoco lo estamos ahora, estamos más cerca, eso sí, pero bueno, que ha sido un año difícil. Costó arrancar la economía. Esto de parar una economía y volver a lanzarla, pues nunca es fácil. Y bueno, pues fue un crecimiento muy diferencial por regiones, ¿no? Por regiones mundiales me refiero, ¿no? Hubo países, regiones que salieron muy beneficiadas de esto, que supieron salir antes y otras menos, ¿no? Las más digitalizadas, ¿no? Aquellos lugares donde la innovación tiene más peso, pues salieron en general mejor. Empezaba también la inflación, provocada principalmente por los excesos de liquidez de los bancos centrales, ¿no? Por el exceso de frenada quizá, exceso de frenada, por el exceso de ímpetu en intentar evitar la frenada que suponía la pandemia, y empezamos pues teníamos también problemas de suministro, problemas de transporte, este tipo de problemas que todos recordamos. En España pues esperábamos realmente el año de la recuperación, esperábamos que el 2022 o se esperaba que el 2022 fuese un año de mucho crecimiento. Estaban los fondos de recuperación y resiliencia que iban a impactar de forma muy central en la economía, los NextEU, y bueno, pues no ha sido así. No han impactado tanto, de hecho todavía no han llegado tan sustancialmente como nos habría gustado. Tampoco esperábamos nadie todo lo que ha habido de la guerra de Ucrania, y lo que no esperábamos que fuese tan larga. De hecho dura todavía y dentro de poco hará un año, y pues también ha impactado muchísimo en las cuentas públicas, en los costes de la energía, en la incertidumbre de la globalización, ¿no? de los mercados globales. No ha sido un buen año. Y eso trajo pues esta inflación desaforada que hemos sufrido, que parecía que iba a ser pasajera, o tal y como nos indicaban pues el Banco Central Europeo, por ejemplo, y no ha sido tan pasajera. De hecho ha sido bastante profunda y larga. Y bueno, pues si vemos el año cuando iba a empezar, pues si lo comparamos con lo que ha pasado, pues tampoco pues ha sido un buen año. Si vemos cómo se ha metido el año en las complicaciones de la guerra, de la inflación, y cómo hemos acabado con nuestros crecimientos, pues por debajo del 5, 4 y pico, pues no está tan mal, no está tan mal el año, ¿no? Esto depende de la guerra, cómo nos va a ir. En cuanto al panorama general, pues la tónica es la pérdida de impulso, ¿no? Está la economía menos lanzada, está menos fuerte, tiene menos energía, ¿no? Esa desaceleración pues se prevé que se mantenga la primera mitad de 2023 y esperemos que se recupere en la segunda parte. Lo que sucede es que todavía no hay visibilidad sobre todo esto, ¿no? Depende de demasiados factores exógenos, ¿no? Como la guerra, como los costes de energía, como el COVID, políticas de COVID cero en China, bueno, o situaciones que están condicionando de forma muy central las economías, ¿no? Pero en general las previsiones son a la baja, ¿no? Ya en el informe de perspectivas de la OCDE lo comentaba, ¿no? Estados Unidos pues prevé una importante desaceleración. Pensemos que venía de datos del 5,9 en 2021, el 1,8 que va a acabar ahora, y se prevé 0,5, 0,1 en 2023, 0,1 en 2024, es decir, datos muy bajos. De la zona euro pues también se desacelera de forma muy sensible, más suave que Estados Unidos, que parece que ahí la recesión pues va a tener muchísimo impacto, ¿no? Veremos esos datos cómo quedan. Sí que es verdad que los bancos centrales pues continúan con sus políticas más duras, o endureciendo sus políticas monetarias después de la fiesta anterior, y bueno, pues incluso con algunos mensajes de expectativas negativas pues del Banco Central Europeo, ¿no? Por ejemplo. Los precios seguirán a alza en Europa, esto está claro. Parece que en Estados Unidos se está suavizando algo la inflación. Esos datos han sido mejores, de hecho, de los que tuvimos anteriormente.
Y, y bueno, pues son datos que nos están facilitando el desarrollo del año. En cuanto al petróleo, pues 78,61, último dato del viernes, va reduciendo sus importes, va una senda, bueno, un poco bajista, ¿no? Pero las gasolinas, los combustibles no están todavía alineados con esa bajada, ¿no? Y yo creo que deberían hacerlo, ¿no? Deberían ayudar un poquito a la reducción de los costes por energía, ¿no? Las bolsas, pues ha sido un año muy difícil, la verdad. El IBEX ha caído un 6%, el Dow un 8%, pero el Nasdaq ha caído un 30%, ¿no? Un 30%, pues quizás sea demasiado. El eurodólar, por otro lado, pues sufrió mínimos, llegó hasta el 0,97, perdió la paridad y bien perdida, y ahora está en el 1,06, ¿no? Parece que el ímpetu del euro está mejorando ese tipo de cambio que para los europeos, bueno, pues no es bueno, sobre todo cuando tienes que importar como hacemos, ¿no? Que el euro esté tan bajo, ¿no? El euro, el Euribor, ¿no? El Euribor, este famoso dato que tanto notamos los españoles, ¿no? Por nuestras hipotecas, pues está en 2,867, está cercano al 3, es muy alto. Es muy alto pensando que veníamos desde hace pocos meses, desde el menos 0,8, ¿no? Y claro, pues son datos cuando menos preocupantes. La criptoeconomía, pues también ha sido un año muy, muy malo para ella, ¿no? Estamos en un crypto winter potente y la verdad es que estamos en un momento complicado. Por continuar con España, pues una desaceleración sustancial también de sus indicadores, ¿no? Como el resto de economías, no podemos ser menos, pero ojo, que las previsiones para 2023 hablan de crecimientos del 1,5, ¿no? Son crecimientos muy bajos, muy bajos. Recordemos que la economía española por debajo del 2,5, que hay ciertas discusiones ahí, le cuesta mucho generar empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertos riesgos en este sentido que habrá que tener en cuenta, ¿no? La recuperación se espera para finales de 2023, último semestre, último trimestre, pero claro, esto dependerá de esos factores exógenos que ya hemos comentado antes, ¿no? Los fondos europeos pues no están ejecutados. Este es el año donde tienen que entrar y quizá ahí podamos tener un atisbo de esperanza. Los presupuestos generales del Estado pues parece que se van a aprobar o se han aprobado sin problemas, al contrario de los de Madrid, ¿no? Con paradojas de la política. Unos presupuestos generales que se han resuelto con soluciones políticas, no se han negociado con soluciones o con argumentos económicos, pues han salido adelante y los presupuestos de Madrid, que eran unos presupuestos de los que algunos organismos han hablado muy muy bien por su carácter de reducción de impuestos, por su dinamización de la economía de leña, pues no han conseguido ser aprobados y parece que va a haber que renovar los anteriores. En cualquier caso, entramos en un año de elecciones. Este año de elecciones pues va a ser un año de mucho gasto, lo suelen ser todos los años con las elecciones en medio y bueno, y veremos dónde acabamos. Por dar un buen dato, pues tenemos un dato mejor de inflación, un 6,8, ¿no? Mejor incluso que el de la media de la Unión Europea. Incluso la inflación subyacente pues ha bajado también, ¿no? O sea que bueno, parece que va a haber una pequeña reducción de la demanda, pero es un dato engañoso, ¿no? Como decía Daniel Lacalle, que me gustó mucho cuando se lo escuché, cuando uno engorda 10 kilos, si el año siguiente engorda 7, no significa que esté adelgazando, ni muchísimo menos, sino que está engordando de forma menos acelerada, ¿no? Esto de mucho menos, pero bueno. No voy a insistir con los datos de coyuntura, pero bueno, tenemos ahí los riesgos de la guerra, los riesgos de China, los riesgos de las políticas de los bancos centrales, los riesgos de la formación de gobierno, sobre todo si se conforma gobierno o no, que esto es un tema importante bueno, que retrae muchísimo la economía y que bueno, es lo que dibujará el posterior 2024 del que hablaremos en su momento. En cuanto a Madrid, pues no es una excepción en absoluto y el no haber aprobado presupuestos pues no es una buena noticia porque los presupuestos tienen que estar ajustados a las necesidades anuales y el juego de la política esta de tanto enfrentamiento pues creo que no nos ayuda. Bueno, lo último que quiero hacer es bueno, desear a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad, una buena entrada, bueno, buena salida primero y buena entrada en el año próximo y que nos sigamos escuchando, ¿no? Que eso no será malo
y lucharemos todos por vivir en un país en libertad, un continente en libertad, un mundo libre, donde podamos decir lo que queramos, donde nos escuchen, y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde los podcasts que generamos desde aquí, desde Trading Madrid. Muchísimas gracias y feliz año a todos.